A veces tomamos tantas malas decisiones por el temor. Estaba viniendo a mi corazón un pasaje que está en el libro de Isaías, en el capítulo 30, donde por temor el pueblo de Dios toma una decisión que le complica la vida. Allí dice el Señor en el versículo 1, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado por mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Este pasaje es tan tremendo porque describe de alguna manera la lucha entre el Señor con el pueblo y con los líderes de Israel que se inclinaban a acordar alianzas con el extranjero, con Egipto, para protegerse de Asiria, porque en ese momento Asiria estaba invadiendo el reino del norte, el reino de Israel. Y entonces buscaban hacer alianzas con otros imperios para que los libren. Y Dios se queja y les dice, ustedes están rechazando mi guía, están rechazando mi consejo y agravian mi Santo Espíritu. Egipto no es un guardián, les dice Dios. Egipto es una sombra. Me encanta esto que dice, la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Dejaron de buscar en el Señor la dirección frente a lo que estaban viviendo y enfrentando, la situación y las circunstancias de que la Siria los estaba invadiendo. Y van y buscan recursos que les complican aún más la vida. Y esto es lo que siempre tenemos la tendencia de hacer frente a las problemáticas que enfrentamos. El temor nos lleva a buscar recursos que en lugar de darnos solución, nos complican la vida. Así que tenemos que aprender, mis hermanos, del Señor Jesús, porque su Santo Espíritu está en nosotros. Y tenemos que ser tan leales y tan francos y tan genuinos en esta lucha, que tenemos que ir a decirle al Señor, Señor, mira, a mí no me gusta nada pasar por lo que estoy pasando, o enfrentar lo que estoy enfrentando, o vivir lo que estoy viviendo. La verdad, Señor, yo quisiera salir corriendo de esta situación, pero me quedo, Señor, porque sé que en tu voluntad y en la dirección de tu voluntad en mi vida está la victoria, está el triunfo. Dice la carta a los hebreos que por causa de su temor reverente y después de haber derramado lágrimas, el Señor Jesús fue escuchado. Por causa de su temor reverente, ¿a quién? A Dios. ¿Tenía temor Jesús? Tenía temor. ¿Tenía miedo? Tenía miedo. Pero ¿saben una cosa? Él conquistó su miedo con un temor superior. El temor de llevar adelante algo que no era la voluntad del Padre para su vida. Y fue escuchado. Tuvo que enfrentar lo que le tenía miedo. ¿Pero a qué le tuvo más miedo? Les dije antes que quería decírselo ahora. ¿A qué fue lo que le tuvo más miedo Jesús? A esa multitud, dice el texto bíblico, después si ustedes siguen leyendo el Evangelio de Lucas, que cuando vino la multitud, el que dominó la situación no fue la multitud, fue Jesús. Jesús se levantó en victoria en Getsemaní. Lo golpearon, lo escupieron, lo rechazaron, lo maltrataron, injustamente lo acusaron de blasfemo, lo avergonzaron. Vivió cosas tremendas, cosas a las cuales nosotros generalmente le tenemos mucho miedo. Fue despojado, fue abusado, fue violentado. Pero no era el miedo ese el mayor miedo de Jesús. ¿Saben cuál fue su mayor temor? Que en esa cruz, mis amados hermanos y hermanas, el Señor iba a experimentar nuestro pecado.
Y al experimentar nuestro pecado, iba a experimentar separación en su espíritu de su comunión perfecta con el Padre. Ese fue su temor, el temor mayor. Experimentar lo que nunca había experimentado, el pecado. Tu pecado y mi pecado. Pero se quedó allí. Y allí derramó su sangre. Y esa sangre que derramó allí cubre nuestros pecados contra la voluntad de Dios. Por eso en esta noche quiero decirte esto. Hay perdón. Hay perdón si en tus temores fuiste a buscar y tomaste malas elecciones y malas decisiones en la vida que te complicaron. Hay perdón. Hay abundante perdón. Hay un maravilloso perdón en ese monte de los olivos, en esa sangre derramada allí. Hay perdón abundante para toda actitud de nuestra vida fuera de la voluntad de Dios. Así que tomate de esa oración de Jesús, porque Él allí en agonía derramó sangre por vos y por mí. Pero lo otro que te quiero decir, mi hermano, es que hay perdón porque en la cruz Jesús se animó a experimentar ese pecado por nosotros. Y experimentó el dolor que el pecado trae a nuestra vida. La crisis que el pecado trae a nuestra vida. La angustia que el pecado trae a nuestra vida. Y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Por eso con Jesús podemos conquistar nuestros miedos y nuestros temores. No rechazarlos, porque son una realidad natural en nosotros. No sentirnos mal por tener miedo, porque no es un pecado. Pero sí, cuando vamos en oración a buscar los recursos del Señor para nuestra vida, para poder llevar adelante una vida que refleje y manifieste la voluntad de Dios, entonces viene hacia nosotros de una manera maravillosa el Espíritu de Cristo. Y nos da valor, nos da confianza, nos da seguridad. Gracias a Jesús. Amamos a Jesús. Confesamos nuestros miedos delante de Él. Y con Él nos levantamos como Él se levantó allí en el Monte de Olivos, victorioso, para enfrentar lo que sea que tengamos que enfrentar. Porque sabemos que el valiente Jesús está en nuestro corazón. Y Él nos va a dar la suficiente valentía para vencer en nuestras situaciones de vida.
Al temor hay que conquistarlo.